Y bueno, vamos a cambiar el tono, el tema, porque nos complace mucho recibir esta mañana vía Zoom a dos distinguidos invitados y amigos de este programa, de este noticiario, para hablar del Año de la Mujer Indígena. Hay un nuevo emblema por parte del gobierno federal y no quisimos pasar por alto platicar con el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. Te saludamos, Diego, con mucho gusto. Lo hacemos de manera virtual y bueno, también vamos a conversar con Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Por lo pronto, Diego, estamos contigo, ya te vemos. ¿Cómo estás? Feliz año, Diego, un gusto. Bien, feliz año a ti, Guadalupe, y a todos los que siguen 11 Noticias Estamos a temprana arrancando hora de la mañana. 2025, Diego, y Sí, bueno, presentaron en días recientes lo que es esta nueva imagen del gobierno federal, un emblema que recupera a mujeres indígenas de nuestros pueblos originarios. Y tú, pues, habías comprometido ante los medios el darnos más detalles acerca de lo que significaba la presencia de las mujeres en este 2025. Cuando la presidenta Sheinbaum llega al poder como la primera presidenta de México, esta frase de "es tiempo de mujeres" nos ha acompañado y las mujeres indígenas no podían quedar fuera, Diego. claro que sí. Hay que destacar que en los últimos días de septiembre, y como pocas veces ocurre en una legislatura plural como la que tenemos, se aprobó por unanimidad. Quiero subrayar que fue con el voto unánime, ni siquiera hubo alguna abstención de todos los legisladores, la reforma constitucional que modifica el artículo 2 de nuestra Carta Magna para reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a ser considerados sujetos de derecho público. Esto les permite a nuestros pueblos indígenas preservar sus formas de organización y de gobierno, mantener sus tradiciones y expresiones culturales, por supuesto defender su lengua, que se escuche y que se considere lengua nacional de nuestro país. Y también el que todas estas comunidades y pueblos tengan la posibilidad de preservar un territorio, un patrimonio cultural y una manera de estar en el mundo, porque tenemos que reconocer también que son las culturas originarias quienes nos han enseñado una manera de eh, habitar con la naturaleza que nos permite asumir que también todos los seres que pueblan la tierra tienen derechos y tenemos el deber de reciprocidad para devolver lo que mucho nos da la tierra y los seres que la habitan. Pero también en este caso, la reivindicación de las culturas originarias, de los pueblos indígenas, de las comunidades afromexicanas, se conecta con el hecho de que, como bien lo has dicho, Guadalupe, es tiempo de mujeres. Y aquí la mujer indígena, que había sido objeto de una doble discriminación en su condición de mujer, por una parte, y en su condición de indígena, es decir, de pertenecer a un grupo culturalmente y lingüísticamente diferenciado, que se consideraba ajeno al ser nacional. Claro. La idea que prevaleció hasta el siglo XX fue que había que integrar a los pueblos indígenas al progreso de México, a condición de que perdieran su identidad y su cultura propias. Entonces me parece del todo adecuado que este año 2025 se dedique a reconocer, a visibilizar a las mujeres indígenas. Claro, y cada una de ellas, de las figuras, de las mujeres, de lo que representan, ha tenido un papel jerárquico. ¿Cómo se eligen precisamente a estas mujeres que son el emblema del gobierno federal en 2025, Diego? Bueno, mira, hubo una curaduría, una labor de selección que Sí, por supuesto no me correspondía a mí en lo particular. Decirte que cualquier selección pues implica este, evidentemente no considerar elementos de un conjunto que es infinitamente más amplio, pero por una parte se optó por recuperar la presencia de la ancestralidad
Sí. de los pueblos originarios de nuestro país. Es decir, las cuatro son mujeres que nacieron todavía antes de la ocupación española de nuestro territorio. Estamos en presencia de cuatro, digamos, mujeres emblemáticas, como pudo haber habido gente del norte, alguien puede pensar que hace falta y seguramente tendría razón, gente del occidente seguramente tendría razón si alguien planteara que no hay grupos occidentales o del Golfo de México, pero sin embargo tenemos distintas regiones culturales y distintas temporalidades. Tenemos una mujer que nos remite claramente a la gran civilización maya mesoamericana, en este caso Sacbú Ahau, señora de la Sucesión, conocida también como la Reina Roja, eh, y cuya tumba apareció exactamente en 1994. Esta mujer nos remite al periodo clásico en el siglo VII de nuestra era. En esa época no había mujeres indígenas, Sí. no, porque el término indígena es un término que viene del latín y que quiere decir el que nació ahí. Todos nacemos donde nacemos. El término indígena se remite al fenómeno de la expansión del Imperio Romano, y los romanos a las personas que no habían nacido en Roma les llamaban indígenas. Pero es la ancestralidad de nuestras mujeres mayas las que está presente en Tzacbuajau. Tenemos a una mujer mexica, Tecuixpo Izcazochitzin, ¿no? Flor Blanca, hija del señor Moctezuma. Esta mujer pues ya nos remite al periodo posclásico. Ella, estamos hablando de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Estamos hablando apenas de los inicios de la ocupación española de nuestro territorio. Estamos hablando de la mujer que fue esposa de Cuitláhuac y a su muerte de Cuauhtémoc. Estamos hablando de una mujer que, dada la arbitrariedad que acompaña a la ejecución de Cuauhtémoc hace 500 años, Sí. queda viuda, es víctima de una acción absolutamente injusta y criminal que se comete en contra de su esposo, el Huey Tlatoani Cuauhtemotzin. Estamos hablando de una señora mixteca, la señora Seis Mono, que también nos remite a la ancestralidad de las mujeres mixtecas. Esta mujer vive en el siglo XI, hace 10 siglos, en toda el área de la Mixteca alrededor de Yanguitlán y específicamente Huachinó. Y estamos hablando de una mujer tolteca, Xutzatzin, o Flor de la Tierrita, una mujer que vive en el siglo X, en el Epiclásico. Entonces estamos hablando de un largo periodo que se ejemplifica en estas cuatro mujeres ancestrales, que va desde el siglo VII de nuestra era, me refiero a Tzacbú Ahau, hasta el siglo XVI de nuestra era, me refiero a Tecuixpo Ixcazochitzin, y pasando por el siglo X, ya en el periodo epiclásico, por llamarle así, o también alguien puede llamarle clásico tardío, y en ese mismo periodo, pero un poco después, estamos hablando de la señora Seis Mono, que es una señora que claramente aparece en algunos códices mixtecos Así es. en el siglo, correspondiendo al siglo XI de nuestra era. Como ves, de lo que se trata es de recuperar el orgullo de pertenencia, la ancestralidad de estas cuatro vertientes, si tú quieres, civilizatorias, que hacen parte del México antiguo, que hacen parte de la gran diversidad cultural que hoy nos sigue explicando y que evidentemente remite a una civilización o a un conjunto de civilizaciones que, como dijera Guillermo Bofill, durante mucho tiempo quisieron ser negadas por las visiones de orden occidental, por las visiones racistas, por las visiones clasistas, por las visiones de discriminación y Claro. genocidio
que prevalecieron en los últimos 5 siglos, Guadalupe. Claro, echar abajo estos arquetipos que solo relacionan a las mujeres, como bien decían en el INA, con aspectos domésticos. Diego también nos acompaña esta mañana y le damos la bienvenida a Adelfo Regino. Él es titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Adelfo, un gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos Saludos, días, hermano estimada Guadalupe. Buenos días, estimado Diego. Es un honor estar con ustedes esta mañana y escuchar hoy a Diego Prieto con esta importante reflexión de nuestra historia. Importante reflexión que ubica a las mujeres en el lugar que les corresponde. Adelfo, hoy, ¿qué representa la mujer indígena en nuestro país? Bueno, pues hoy la mujer indígena es parte de nuestra forma de gobierno y organización. Hoy la mujer indígena es parte de este esfuerzo, de esta lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tal como lo describía hace un momento Diego. En efecto, se ha logrado esta reforma al artículo 2 de la Constitución Federal, en el que por fin se han reconocido los derechos de nuestros pueblos, y en particular, algo que hay que resaltar, es que también se han reconocido los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanos en un apartado de este nuevo artículo constitucional, y que sin duda alguna fortalece por un lado el reconocimiento de sus derechos, pero por el otro lado reconoce su enorme aportación, su enorme contribución en la vida colectiva de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Claro, ¿cómo viven hoy las mujeres indígenas, Adelfo, con todas las reformas que se han hecho en la materia y lo que significa que hoy se les considere, incluso para ser el emblema del gobierno federal, el Año de la Mujer Indígena 2025? Bueno, pues tenemos que reconocer, por un lado, las lamentables condiciones de pobreza, de marginación, de exclusión, de discriminación en las que pues lamentablemente siguen viviendo las mujeres indígenas y en general nuestros pueblos, nuestras comunidades. Creo que este es un dato pues lamentable de nuestra realidad, y justamente cuando se habla de que el año 2025 sea el año de la mujer indígena o de las mujeres indígenas, bueno, pues creo que la sociedad mexicana estamos obligados a reflexionar y a tomar acciones respecto de esta situación para que pues podamos todos aportar nuestras ideas, nuestro trabajo, y poder revertir esta lamentable situación a partir de este nuevo marco constitucional, pero también a partir de un conjunto de programas, de acciones que permitan que el gobierno de la República se alinee en una sola dirección de trabajo, de reconocimiento de la importancia de las mujeres indígenas en el contexto de nuestros pueblos y también en el contexto de la vida pública nacional. Claro, habrá que subrayar, Diego Prieto, que todas estas mujeres que vemos, estas 4 mujeres que hoy representan al grupo numeroso de mujeres indígenas, son mujeres reales, son mujeres de carne y hueso que existen y están representadas así, con esa figura, porque se hizo todo un estudio antropológico, como bien nos dices, por parte de especialistas, para lo que significa recuperar lo que ustedes llaman la arqueología vivencial, Diego, y que es lo que hoy nos permite tenerlas, reconocerlas, verlas tal y como eran en su época. Bueno, efectivamente se buscó encontrar arquetipos, esos son, exacto, que puedan referirnos a las mujeres que en su momento, en su región cultural, corresponden a los personajes que se representan. Evidentemente, insisto, estamos hablando de la recuperación del sentido de ancestralidad de las mujeres indígenas contemporáneas. Lo indígena, insisto, no es más que una abstracción. En realidad hay mujeres ñañó, hay mujeres rarámuri, hay mujeres ñató, hay mujeres nusabi, hay mujeres wixárika, pero lo indígena obedece precisamente a esta condición de sometimiento
que viven los pueblos originarios prácticamente desde el siglo XVI y ahora empiezan a emanciparse. Exacto. Después de una resistencia secular, que evidentemente la obtención de sus derechos como sujetos de derecho público, pues no es gratuita, obedece a una lucha ancestral. Y estas 4 mujeres representan precisamente esta ancestralidad. Sus atuendos tienen que ver con estudios que corresponden a la identificación de características corporales y de la vestimenta que encontramos en los códices, que son dibujos que atestiguan y que a su manera constituyen el lenguaje de nuestros pueblos originales y posteriormente ya de los cronistas indígenas, y en estos códices vamos a encontrar la correlación con las diferentes regiones y épocas que se refieren en estos 4 ejemplos, que insisto, no son más que ejemplos, porque Claro. mujeres indígenas en plural y siempre con esta convicción de que hablamos de un conjunto muy heterogéneo, son millones de personas. Claro. Adelfo Regino, por último te diría para cerrar el tema, las mujeres indígenas, como bien dice Diego Prieto, titular del INAH, pues es tiempo de que tomen ese bastón de mando. ¿Cuál tu mensaje final para ellas en este 2025, Adelfo Regino? Sí, pues creo que todos tenemos que trabajar para crear las condiciones y que este protagonismo que ahora se está planteando de las mujeres indígenas pues sea una realidad a distintos ámbitos y niveles, desde el nivel comunitario, desde el nivel de las regiones indígenas y desde luego también de su importante contribución en el plano nacional. Creo que está en la mente colectiva de nuestro país el pasado 1 de octubre, cuando nuestra presidenta constitucional pues recibió el bastón de mando, la vara de servicio por parte de las mujeres indígenas. Creo que es un acontecimiento histórico que hay que destacar porque pues ahí está la centralidad de las mujeres indígenas en la vida de nuestro país, y esto es lo que tenemos que reproducir ahora en el contexto nacional y particularmente en el contexto de la vida pública de nuestro país. Creo que ese es el llamado que hoy hace la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al colocar en el año 2025 a las mujeres indígenas en este rol protagónico. Muy bien, pues queremos agradecerte, Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, esta mañana la conversación abierta y simultánea con Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias a los dos, fuerte abrazo y lo mejor para este año que inicia. Muchísimas Igual para gracias, ti, Guadalupe. Guadalupe. Gracias. Y para todo el público de 11 Hasta Noticias, luego. nos vemos, Adelfo. Muchas gracias, Diego, un abrazo. Gracias a ambos. Pues ahí está la mujer indígena, que es ahora el emblema 2025 por parte del gobierno federal, tema que amerita el análisis y el conocimiento. Muchas gracias a ambos y ahí se queda en nuestras redes sociales esta interesante conversación.